Atención, República Dominicana. Necesitamos que la Cámara de Diputados tenga un balance y el 50% de ellos sean escogidos por la sociedad civil sin pertenecer a ningún partido político. El simple hecho de que tengamos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado es una pésima señal, dada la circunstancia que vive República Dominicana de traidores de la patria en el poder, que obedecen a intereses primero de partidos políticos y luego a su propio partido, a sus propios intereses y por último a los intereses de la nación. Necesitamos que haya un cambio radical. No podemos seguir teniendo diputados pertenecientes a partidos políticos en la Cámara de Diputados ni en el Senado tampoco. Es hora de que empecemos a introducir el cambio que necesita República Dominicana para combatir la impunidad, para combatir la corrupción y para combatir el monopolio, porque ya hoy día podemos hablar de un monopolio político en donde todos los partidos están de acuerdo en autoproteger el sistema putrefacto, corrupto, que se utiliza para el enriquecimiento ilícito, para el narcoestado y para violentar los derechos de la ciudadanía sin garantizarle el más mínimo de los derechos básicos que dice la Constitución le deben ser garantizados a nuestro país. No tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos salud y no tenemos empleos con un salario digno. Pero sí tenemos funcionarios que tienen el tupé y la capacidad, más la autoridad para ellos decir, yo estoy ganando 1 millón de pesos, vamos a someter un proyecto y vamos a aumentarnos el salario y vamos a ponerlo en 1.500.000, porque a ellos les dio la gana. Pero son esos los que crean leyes para decir que usted no puede ganar más de 20.000 pesos. Son esos tutumpotes los que tienen el valor, el tupé, de decir que ellos con 500.000 pesos no pueden sustentar a su familia porque quieren una vida de lujo, pero obligan a la población a un salario de 20.000 pesos con una canasta de 50. Hay que ser muy descarado, muy cínico, hay que tener un corazón muy negro para atreverse a eso. Y por eso yo abogo y propongo que la Cámara de Diputados y el Senado no estén en su totalidad representadas por partidos políticos, sino que hayan entidades civiles, entidades de las organizaciones populares que sí defienden los intereses, esos que se tiraban a la calle a hacer huelga, a reclamar sus derechos, a reclamar que asfaltaran, a reclamar que pusieran electricidad, a reclamar que pusieran un destacamento, a reclamar que se apresara y se controlara la delincuencia. Pero ahora la situación es grave, porque es que ahora tenemos la PN subordinada. Usted se ha preguntado dónde va a parar todo el dinero que se vive robando aquí en el país, porque no vemos que los delincuentes dejan de ser pobres y delincuentes, pero vemos que mucha gente que entró al poder en chancleta tiene dinero que no puede justificar. Y a nadie le interesa investigar la procedencia de ese dinero. Aquí tenemos leyes en República Dominicana de manera abierta y en contra de la Constitución que permiten el lavado de activos de manera directa. Déjeme decirle que hay leyes para eso, establecidas. Leyes que eran transitorias y que hoy día se utilizan para esos fines. Y esta es una de ellas, la ley de ventas condicionales. Esa ley de ventas condicionales, la 483, es una ley para lavado de activos de manera directa, sin fiscalización y sin que nadie la supervise. Pueden hacer lo que le dé la gana y no pasa nada. Déjeme decirle. Aquí necesitamos que hayan representantes de los barrios en el poder, no estos funcionarios políticos que solo obedecen a los intereses de su partido, a sus intereses y luego, si sobra algo, a los intereses del país. Y por eso tenemos estos legisladores
Tenemos estos gobernantes en medio de esta situación tan difícil de la invasión y de la fusión con el vecino país, que ellos no se han pronunciado. Pero yo quiero que usted se detenga a observar el discurso que tenía el presidente Luis Abinader cuando era un candidato, cómo él repudiaba, cómo él decía que iba a enfrentar la migración haitiana, y su discurso hoy día cambió. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué le ofrecieron? Yo me pregunto, ¿o era un hipócrita y cínico que se vendió como un corderito del cambio y cuando llegó al poder desató sus demonios? ¿O está subordinado a intereses muy fuertes de su partido y ciertos sectores empresariales que son los más beneficiados de la mano de obra haitiana? ¿O las organizaciones internacionales le han dado esta caravana de préstamos y favores y reconocimiento a cambio de que él introduzca artículos en la modificación a la Constitución para otorgar la ciudadanía a los indocumentados haitianos? ¿Qué es lo que ha pasado con el presidente que cambió su discurso? Hay que cuestionar eso. Él debería darle al país una explicación de por qué su discurso cambió y por qué todos o su gran mayoría de funcionarios han seguido detrás de él como corderito de la manada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han traicionado a la patria? ¿Qué le están ofreciendo? Porque debo decirle que detrás de los títeres que están en el poder están los titiriteros. Y los titiriteros son los que contratan la mano de obra haitiana y le pagan la mitad de lo que deberían pagarle. Nunca olvido en los años 90, cuando la juventud dominicana dejó de trabajar en el sector construcción porque querían pagar a 50 pesos la mano de obra y ellos estaban pidiendo 75. Y ahí empezaron a introducir de manera masiva la mano de obra haitiana, que se la pagaban hasta 40 pesos. Porque los jóvenes estaban decididos a no trabajarla si no se la pagaban a 75. Luego subió a 100 y así fue subiendo. Y los únicos beneficiados de esta mano de obra son los empresarios y sectores específicos. Entonces, ¿será que hay una presión muy fuerte por parte del sector empresarial para que se otorguen esta ciudadanía? Y le están ellos prometiendo una tajada a nuestros funcionarios para que traicionen la patria. ¿O hay un acuerdo entre las organizaciones internacionales y el sector empresarial para esto? ¿Qué es lo que no le están diciendo al país sobre estos acuerdos? ¿Cuál es el acuerdo debajo de la mesa? ¿Cuál es la parte turbia que nos ocultan, que la prensa y que todos callan y que solo se mueven 2 o 3 personas a través de las redes sociales? Porque la prensa tradicional no se pronuncia contra esto. Han vendido el país y nosotros necesitamos encarar esta situación de manera objetiva, y para hacerlo necesitamos introducir cambios en la Cámara de Diputados y sacar el 50 o 60% de estos individuos para que sean representados por las sociedades civiles y no por partido político. Porque todo el que está en la Cámara de Diputados y el Senado obedece a intereses de un partido y se juramentó para cumplir primero con un partido y luego con la Constitución. Tenemos que introducir estos cambios en el modelo político de República Dominicana. No hay transparencia, no hay persecución de la corrupción, no hay una recuperación de la riqueza, los activos del Estado descuidados, todo de mal a peor, y nuestros funcionarios solo preocupados por el enriquecimiento ilícito que no pueden justificar. Pero no pasa nada, no se investiga a nadie la procedencia de esta riqueza y todo va viento en popa según ellos. Pero la realidad es otra. Pueblo dominicano, despierta. Justicia y Equidad, RD.